Propósito de adorarte, de bendecirte y también, Señor, de buscar esa edificación en tu palabra divina. Te rogamos pues que nos dirijas a través de tu Espíritu para que todo cuanto estudiemos de tu palabra pueda caer en buena tierra, pueda germinar hasta lo más profundo de nuestro corazón y que de esa manera, Señor, podamos crecer, superarnos en nuestra vida espiritual, porque ese debe de ser nuestro objetivo. Así lo decía tu siervo Salomón cuando dice: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bendícenos pues en esta hora y permítenos alimentarnos a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanas. El sábado pasado se estudió, y no la estudiamos a plenitud, ¿verdad? Pero hablamos acerca de que qué tan agradecidos somos con lo que tenemos. Y de verdad es parte de el análisis que cada uno debemos de hacernos, ¿verdad? Porque yo creo que es una de las áreas muy importantes que nosotros debemos de escudriñar dentro de nuestra vida. Porque lo contrario a ser agradecido, ¿qué es, hermanos? Es ser desagradecidos. Y también, hermanos, el no ser agradecidos es sinónimo de ¿qué? De inconformidad. O sea, que no estamos a gusto con lo que Dios nos ha dado. Pero ahí en esta escuela pues se tuvo que haber analizado, ¿verdad?, la importancia que, aunque de repente no tengamos todo lo que nosotros queremos o aspiremos, siempre, hermanos, debemos de ser agradecidos a Dios, porque siempre debemos de ser agradecidos con Dios, porque Él siempre nos da de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Ahora tenemos esta lección donde dice: ¿estás lista para recibir las promesas del Señor? Y el objetivo dice aplicar los conceptos vistos en esta escuela sabática para nuestra vida diaria. O sea, está haciendo referencia a las 3 lecciones que hemos tenido, ¿verdad? Y realmente al hacer una recapitulación de todo lo que hemos estudiado durante este trimestre, es bastante, hermanos, nos llevaría bastante tiempo. Sin embargo, no está de más el que hagamos una pequeña remembranza. Por ejemplo, en la primera lección aprendimos o estudiamos que es bien importante conocernos a nosotros mismos. A estas alturas, hermana, usted ya se conoce a usted misma, o todavía no se conoce. Yo creo de que sí, ¿verdad? Yo creo que si hay alguien que debe de conocerse perfectamente, hermanos, somos nosotros mismos. Y obviamente que hay alguien que nos conoce más que nosotros mismos. Y ese que nos conoce más que nosotros mismos, ¿quién es, hermano? Es nuestro Dios eterno. Porque tal vez hoy, hermano, nosotros, al igual que Pedro, le digamos al Señor: Señor, yo estoy dispuesto inclusive hasta morir por la causa tuya. Pero el Señor le dice a Pedro le dice: el gallo no cantará y tú ya me vas a ver negado. ¿Cuántas veces? 3 veces. Imagínese usted. Es que el Señor sabía que Pedro lo iba ¿a qué? A negar. Pero, hermanos, en nuestro parecer, pues debe de estar el pensamiento, ¿verdad? De qué cosas son las que en qué cosas, en qué áreas de nuestra vida somos frágiles, somos débiles, y es allí donde debemos de trabajar. También hablaba la lección número 2, la infancia, cuna de ¿qué dice? De mi autoestima. Y hablamos acerca de que cuando estábamos pequeños, allí se nos enseñó que teníamos que valorarnos. Tenía que haber sido así.
Lamentablemente, a veces en la familia nuestra, ¿a cuántas las trataron de inútiles en su casa? ¿Ah? ¿A cuántas las trataron de que no servían para nada? Hermana Nereida, usted nunca la trató. No, va, gracias a Dios, que hermana Ceci las consentía demasiado. No, pero de verdad, a veces, hermano, en los hogares se inculca el que, hermanos, o mejor dicho, se siembra un mal precedente en el pensamiento de quienes, de los niños, cuando los tratamos mal o nos referimos de una manera errónea hacia ellos. También cuánto conozco de mis, ¿qué dice? Progenitores, es decir, de nuestros padres, ¿verdad? Todo eso hablábamos, superando el que dice más, mis temores, cómo lidiar con mis pensamientos negativos. Ahí aprendimos de todo ello, nuestra actitud ante la crítica, que nos podemos poner, decíamos, ¿a qué? A la defensiva cuando nos critican, o podemos analizar si aquella crítica es que es buena o es justificable o no es justificable. También hablábamos acerca de susceptibles, ¿a qué decíamos? A las observaciones, ¿verdad? Susceptibles a las observaciones. Y a veces pues todavía no se nos quita aquello, ¿verdad? De que cuando alguien nos hace una observación, no dejamos de sentirnos mal y decimos a aquel que nos está haciendo la observación, y ya se vio usted, ¿verdad? Mírese usted, ¿verdad? No se fije en los demás. También hablábamos de mis hábitos en la casa de Dios, ¿verdad? Y eso lo tenemos que aprender. Ahí esa escuela estuvo muy bonita, ¿verdad que sí, hermanas? Mis hábitos, y todavía nos va faltando, ¿no? ¿Va que nos va faltando, hermana? Pero debemos de conocernos a nosotros mismos. Decían los padres, cuando uno no se estaba quieto en un solo lugar, que le gustaba andar así. ¿Qué tenés mulinillo? Le decían a uno. ¿No se acuerdan de eso? Como que si tuvieras mulinillo ahí, ¿verdad? Donde te sentaste, ¿sí? Porque no se estaba quieto, hermana, sino que estaba, ¿qué? Levantándose, sentándose y así, ¿verdad? A veces a los niños hay que entenderlos porque son el qué, son niños, pero ya alguien que es mayor, no, ¿verdad? No, es de irnos moderando en esas áreas, hermana, de como hijos de Dios. También hablaba prontas, ¿para qué decía? Para oír. ¿Ya aprendimos eso, hermanas? Debemos de ser prontas para oír. Y decía Santiago, y hay que ser tardos, ¿para qué? Para hablar. ¿Y se acuerdan de lo que hablábamos? Que Dios en su sabiduría nos ha dado 2 oídos, 2 orejas, y nos ha dado nada más que, hermano, una boca, para que hablemos poco. Imagine que nos hubiera dado 2 bocas. Supóngase usted con 2 bocas, hermano. Si con una no nos podemos educar, ¿verdad? Y mire, 2 oídos. Decía una hermana, mejor uno nos hubiera dado, porque a veces con los 2 hasta de más ¿qué? Hasta de más oímos, ¿verdad? Pero Dios es sabio con todo lo que hizo y no podemos estar renegando. Debemos de sentirnos felices. ¿Alguien se ha sentido alguna vez sorda de un oído, hermanas? ¿Cómo se siente ser sorda de un oído, hermano? ¿Se siente bonito o se siente feo, hermano? Se siente feo, ¿verdad? Sí, uno siente como que, inclusive, ¿verdad? Como que le golpean ese oído que no oye, siente uno como que lo están golpeando. Dice más, conversemos, ¿qué dice? Sabiamente, conócete a ti mismo, ¿verdad? Autoanalizarnos, conversemos sabiamente. Hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder hablar, para poder conversar, para poder platicar con los demás. Y hablábamos en el tema de la familia, de los hogares, de la relación entre los esposos, ¿verdad? Que decíamos de que si el esposo llega alterado,
La esposa, ¿qué es lo que va a hacer, hermanos? ¿Qué va a hacer la esposa? Tranquila, ¿verdad? No se va a poner a gritarle. Porque entonces, ¿qué es lo que va a hacer, hermana Carmen? Si se pone a gritarle, lo que va a hacer es encender más, ¿verdad? Hacer que aquello se ponga mucho más complicada, como que fuera un campo de batalla, ¿verdad? Ahí, bueno, y ahí hablábamos también, esposas comprometidas, ¿con quién decía esta lección? Con el ministerio del Señor. Esposas comprometidas con el ministerio del Señor. Allí pues también se aprendió bastante, ¿verdad? Básicamente aquellas esposas que tienen sus esposos que son servidores, que son trabajadores dentro de la obra del Señor. La esposa tiene que ponerse a la par de ¿quién? A la par del esposo, a la par del esposo. Fíjense que yo recuerdo cuando me dieron el nombramiento de pastor por primera vez. Fíjense que les voy a contar brevemente. Tenía 24 años, fíjense. Y bien me acuerdo que yo había sido designado para ser nombrado tesorero en una iglesia. Y resulta de que en la semana que yo me iba a presentar, me llamaron y me dijeron que ya no me fuera a presentar allá, que había otro cargo para mí. Y entonces dije, pues quizás voy a seguir aquí mismo. Estaba en Quesaltepeque, yo había estado de tesorero en la iglesia ahí en Quesaltepeque. Y entonces me dijeron que me quedara ahí. Y yo bien contento, pues aquí voy a seguir. Pero ya el día viernes, ya un día antes, ¿verdad? Del sábado, me llaman y me dicen, allí espéreme en su casa. Allí vamos a llegar a recogerlo para llevarlo a donde usted va a trabajar en la iglesia. Y bien me acuerdo yo de que todavía no había nacido mi hija, ¿verdad? Todavía no había nacido Melissa. Estábamos los dos bien cipotones con mi esposa, ¿verdad? Yo 24 y ella un poquito más que yo, ¿verdad? Pero el detalle es que llegó el hermano ministro y me dio la carta, ¿verdad? Me dio la carta. Y yo lo que hice fue dárselo a mi esposa para que ella lo abriera. Y le dije yo, dame vos la respuesta, dame vos que es la sorpresa, le dije yo a ella. Y entonces ella, con aquella delicadeza, empezó a abrir el sobrecito, ¿verdad? Donde venía allí la carta a donde me habían enviado. Y ella la abre y cuando ve ahí dice pastor de la iglesia de Dios en la portada. Y entonces ella solo me abrazó y me dijo, Dios nos va a ayudar. Qué interesante es eso, ¿verdad? Qué interesante, Dios nos va a ayudar. Porque pues sí, 24 años y ya con un cargo así, hermanos, era bastante. Y yo dije, ¿y por qué? Me dice, cuando voy viendo ahí que decía pastor. Y no fue fácil, hermanos, empezar, ¿verdad?, a trabajar, pero mi esposa siempre estuvo ahí, siempre ha estado ahí. Entonces, realmente cuando hablaba ahí de que la esposa debe de ser comprometido con el ministerio de la obra de Dios, especialmente las que tienen sus esposos, ¿verdad?, que son obreros, que son servidores. La esposa debe de ser el que, hermano, ese motor, ¿verdad?, que lo impulsa, que lo motiva. ¿Para qué? Para que él tenga un mejor desenvolvimiento. Estamos viendo ahí un ¿qué decía? Autoconocimiento. Usted todo esto le debe de servir ¿para qué, hermanas? Para mejorar, para evaluarse y decir, si mi esposo dice, gracias a Dios, ¿verdad?, que yo a mi esposo siempre le tengo su ropita que ya lista para que él vaya para la iglesia, para que él vaya para la casa de oración. Y qué bonito, ¿verdad?, cuando la esposa está pendiente de cómo el esposo va de presentable hacia dónde,
hacia la obra del Señor, a atender el privilegio que Dios le ha encomendado. Qué importante es eso. Bueno, y también en la lección que seguía, ¿cuál era la otra? Decía ahí, ser agradecidas, lo que se estudiaba el sábado pasado. Y bueno, y ahora dice ahí, ¿verdad? Trayendo ahí a alusión todo eso, el objeto dice, aplicar los conceptos vistos en esta escuela para nuestra vida diaria. Cada enseñanza que hemos tenido, si nosotros la aplicamos, hermanos, va a traernos, ¿qué? Bendiciones a nuestra vida. Ustedes como hijas de Dios y todos nosotros, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, y nosotros ponemos por obra todo esto, van a traernos el ¿qué? Provecho para nuestra vida. Dice, sabiendo que hemos descubierto nuestras virtudes y también hemos descubierto, ¿qué más? Nuestras fortalezas. También hemos detectado heridas de ¿qué dice? Del pasado, cosas que nos han afectado en nuestra vida, ya sea desde niños o tal vez nuestras relaciones con sus esposos, hermanas. Pero todas estas lecciones llevan a que nosotros vayamos aprendiendo a cómo manejar nuestra vida de la mejor manera. Dice ahí en el verso de memoria, dichoso es el hombre que soporta el ¿qué dice? La prueba, y la soporta ¿cómo? Con fortaleza. Esa fuerza que no viene de nosotros mismos, sino que esa fuerza que viene ¿de quién, hermanas? ¿De quién viene la fuerza? Viene de Dios. Porque así dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En la carta que escribe a los Efesios, capítulo 6, versículo número 11, si no me equivoco, dice el apóstol, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué dice? De su fuerza. De nosotros mismos no podemos soportar dificultad alguna, sino solamente a través ¿de qué? A través de la fuerza que da ¿quién? Que da nuestro Dios. Como mujeres, como hijas de Dios, tienen problemas, tienen dificultades en los hogares, pero a través ¿de qué? De el conocimiento que nosotros tengamos de nosotros mismos, vamos a actuar como con sabiduría. Van a actuar como, ¿con qué, hermano? Con inteligencia. Y al hacerlo de esa forma, usted se va a ver favorecida y va a aprender a llevar una vida como una vida de bendición. Y a usted le van a preguntar, ¿y qué tal? ¿Cómo está la familia? No va a decir, ¿verdad? Viera que ahí Josecito, viera qué difícil se ha puesto, hablando del esposo, ¿verdad? O viera, yo no hay qué hacer. Mire, si yo estoy con mi esposo por los hijos. O mire, si yo estoy con mi esposo porque, de verdad, para que la gente no hable. No, ya no vamos a decir así. ¿Por qué, hermanas? Porque vamos a tener la sabiduría ¿de quién? La sabiduría de Dios. Las promesas de Dios están dispuestas ¿para quiénes? Para todos, ¿o no es cierto? Las promesas de Dios están dispuestas para nosotros, y el Señor nos provee ¿de qué? De las herramientas para que nos apropiemos de ellas. Solo está en que nosotros hagamos lo que Él nos pide, y entonces las bendiciones van a venir para nuestra vida. Yo le pregunto en esta tarde, hermana, ¿será que la hija de Dios puede ser feliz, hermana, hermano? Ahora viene otra pregunta, ¿es usted feliz o no es usted feliz? ¿De verdad somos felices o no son felices? Voy a decir que sí, ¿verdad? Porque si no... Ajá. Siempre hay, ¿verdad? Siempre hay cosas que a uno lo ponen ahí. Pero en definitiva, uno conoce de que por sobre todo problema que genera en nosotros el que alguna tristeza, hermanos, está la felicidad que da el Señor, hermanos, cuando Él está dentro de qué, dentro de nuestro corazón, llenándolo completamente todo, hermanas, llenándolo completamente todo. Y cuando nosotros, hermanos, entendemos eso, entonces hay gratitud, hay gratitud. Y cuando hay gratitud, hay conformidad. Y usted, cuando tiene conformidad, entonces aprende a aceptar la voluntad ¿de quién?
de Dios. Si no, pues vea las palabras que el apóstol Pablo refería cuando él escribe a los de Filipo. ¿Qué dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo número 10 en adelante? En el verso 4 dice: gozaos en el Señor. Otra vez les digo, ¿cómo? Gócense, dice, gócense, gócense. Y en el verso número 10 el apóstol dice de esta manera. Mire cómo dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo número 10. En el verso 4 le decía: gócense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, gócense. Y en el verso número 10 dice: en gran manera yo me he gozado, me gozo en el Señor, dice, en que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y dice el apóstol: no que tenga escasez, no dice, no lo digo, dice, porque tenga escasez, ni porque, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, dice, a contentarme. Oiga bien, a contentarme, dice, cualquiera que sea el que, dice, hermanos, mi situación. ¿Se da cuenta? Cualquiera que sea mi situación. Pues si usted puede ser feliz de repente, hermano, puede tener gozo, aun cuando usted de repente vea a un esposo que es bastante complicado, que es bastante difícil, pero si usted ya lo conoce, ya sabe, usted trate de que la manera en que usted se expresa hacia él es con sabiduría, para no alterar, ¿verdad? ¿El qué, hermanos? Esa relación, no alterar, hermanos, ese momento, ¿verdad? En el cual se convive dentro de una casa, dentro de un hogar. Mire, una palabra puede cambiar completamente el qué, hermanos, todo dentro de una casa, dentro de un hogar. Si usted ya sabe qué es lo que le enoja a su esposo, ¿qué es lo que debe de hacer, hermana? Evitarlo, ¿verdad? Hacer uso de la sabiduría. Allí, ¿verdad? Dice aquí: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces el apóstol Santiago aquí dice: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado, dice, recibirá como premio, ¿el qué dice? La vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que aman. Yo creo que la promesa más grande que Dios nos ha hecho es eso, hermano: la vida eterna. Y la vida eterna se alcanza a medida nosotros vivimos en paz, vivimos en comunión, vivimos en conformidad con lo que Él nos da, sabemos llevarnos con todos los que están a nuestro alrededor, sabemos, hermanos, lidiar con aquellas dificultades que agobian a nuestra vida, y vamos hacia adelante confiando en las promesas de ¿quién? En las promesas de Dios. Usted sabe de que, hermano, aunque parezca difícil el problema, usted sabe de que no estamos solos. El Señor está como con nosotros. Y ahí en la lectura bíblica se habla de una mujer, y cómo describe ahí el proverbista a la mujer, hermanas, como una mujer virtuosa, con una mujer virtuosa. ¿Y cómo describe el sabio Salomón a esa mujer que es virtuosa? Allí lo dice, ¿verdad? En el capítulo número 31. Mire cómo dice, Proverbios 31. Allí está, ¿verdad? Dice: mujer virtuosa. ¿Son ustedes virtuosas, hermanas? ¿Sí o no? No les escuché a todas, ¿verdad? Como que unas todavía no se lo han creído. Pero sí son virtuosas, hermanas, ¿sí o no? Claro que sí, hermana. ¿Saben por qué son virtuosas? Porque tienen la gracia de ¿quién, hermanas? Tienen la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios que ustedes son coherederas de la gracia de ¿quién? Son coherederas de la gracia de Dios. O sea, ustedes tienen algo especial que cualquier otra mujer en el mundo cualquier otra mujer en el mundo pueda tener. Sí, hermanas, ustedes son más que especiales. Pero dice aquí, hermanas, que la mujer virtuosa, dice ahí el texto, ¿verdad? ¿Quién la va a hallar? Aquí están, ¿verdad? ¿O no, hermanas? ¿O no están aquí, hermanas?
Una por aquí, aquí este lado casi no se oyeron, ¿verdad? ¿A dónde están las mujeres virtuosas? Están dormidas, decía una hermana. Oh, decía, oh, no, hoy no vinieron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién hallará a la mujer virtuosa? Y dice, mi mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y dice, porque su estima, ¿el qué dice? Sobrepasa el de, ¿qué dice, hermanos? El de las piedras preciosas. Y esas son ustedes, ¿o no? Porque son hijas de quién, hermanas? Son hijas de Dios, son coherederas de la gracia de Dios, ¿verdad? Son coherederas de la gracia de Dios. Tienen el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios, hermanas? El Espíritu Santo que Dios ha dado a todos aquellos que han recibido a Jesucristo. ¿En qué, hermano? En el corazón. Y aparte de ello, hermana, ustedes tienen las promesas de Dios dispuestas, ¿o no, hermanos? Dispuestas para que ustedes se apropie de ella. Y dice, su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido, dice, está, y aquí viene el desafío, ¿verdad? Este es el desafío, ¿o no? El corazón de su marido está en ella confiado. Ahí está. Usted debe de trabajar, usted debe de hacer lo que esté a su alcance para poder, llevarse de una manera especial con su esposo. Y no carecerá, dice, ¿de qué, hermanos? De ganancias. Siempre va a tener, ¿o no es cierto, hermano? Siempre va a tener. Porque tiene la gracia de Dios, porque tiene el sello de Dios, porque es una hija de Dios que teme a quién. Que teme a Dios, que teme a Dios. Y sabe de que quien hace eso, hermano, dice el salmista que el hombre que teme a Jehová, ¿qué dice? Bienaventurado, es dichoso, es feliz. Es feliz. Y todo lo demás viene por añadidura. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y empieza a describir ahí, ¿verdad? Busca lana y lino, con voluntad trabaja. ¿Con qué? Con sus manos. La hermana cantando allá, ¿verdad? Ay, qué bonito lavar estos pantalones, dice la hermana. Solo pantalón. No sea lo que haga, hermano. Mire, hace con alegría, con gozo, preparando los alimentos para su esposo, ¿verdad? Sí. Y el esposo, como no están ellos, por eso no hablamos acerca de ellos, ¿verdad? No están. Pero también nosotros sabemos que cuando en una familia, hermanos, ambos, ¿verdad?, buscan agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, ambos buscan el que compartirse, el que, hermanos, las obligaciones que hay dentro de qué, dentro de un hogar, dentro de una familia. Y por ejemplo, le dice la hermana Julia, ¿verdad? Mira, Luis, fíjate que me he atrasado, no puedo ir no te preocupes, ¿verdad? No te preocupes, Julita, le dice, yo voy ahorita al mercado. Y agarre de mano, Luis, ay, va con su bolsa, ¿para dónde va? Para el mercado. ¿Va que sí, hermano? Vaya, si eso así es, ¿verdad? Eso así es, pero eso es cuando hay un conocimiento de qué es lo que nos corresponde hacer, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de quién, de acuerdo a la voluntad. Si lo difícil podría imaginar es, hermanos, cuando se trata con un hombre que es inconverso, ¿verdad? Allí sí es otra cosa. Y ahí es donde la mujer tiene que armarse de suficiente ¿qué? Paciencia. Y le decían a una hermana, cuando ella todavía no se había bautizado, tenía a su esposo que no era convertido y el hombre era bastante complicado, bastante difícil, mujerero, borracho, pleitisto, ¿verdad? Y decía, y lo peor de todo, algo haraganazo, decía. Algo haraganazo, ¿verdad? Algo haraganón, decía otro. Entonces, y le preguntaban, ¿y se va a bautizar, hermana? Mire que de verdad que no está fácil. Viera que lo pienso y lo repienso, porque
Viera cómo me cuesta con ese hombre. Aunque uno quiera llevar las cosas en paz en la familia, es bien difícil, no se puede. Así es que se esperaba la hermana, y se esperaba la hermana, y venía un año y no se bautizaba, y venía el otro año y no se bautizaba, hasta que un día dijo, no, dijo, este hombre no cambia, y puede ser que un día me muera, dice, y me voy a perder. Así es de que no, dice, me voy a echar esta cruz al lomo, dice, y yo sé que con la ayuda de Dios, dice, yo sé que voy a caminar en los caminos del Señor. Y hay mujeres que así, hermanos, yo no sé, pero hay mujeres que así han optado, hermanos, seguir a quién, seguir a Cristo, seguir al Señor. Le dijo una mujer al hombre, mirá, le dijo, o nos casamos, le dice, o le dice, allá mi hijo, le dice, mi hijo, él dice que él con tal de que yo esté en los caminos de Dios, él allí tiene ya un cuarto preparado para mí, le dice, pero yo no puedo seguirte esperando, le dice ella. Así es que o nos casamos, ya los hipotes ya no están pequeños, le dice, yo me voy, le dice. Y vino el hombre, andate, le dijo. De verdad, le dice el hombre. Le dice la mujer, le dice la hermana, sí, andate, le dice. Andate, le dice. Y entonces, vaya pues, está bien, le dice. Y mire, y empezó a hacer la hermana la maleta. Y se le queda viendo, y de verdad te vas a ir, le dice, ¿ves? De verdad, es en serio. No, pues si yo estaba hablando en serio, ¿cómo crees que te estaba hablando? No, si es en serio, no, hombre, no te vayas, le dice, nos vamos a casar, le dice, ¿verdad? Nos vamos a casar, le dice, pero así va, de una forma va, que el hombre como que dice, no, de verdad se va a ir y no puedo dejarla ir. Así que, no, hombre, no te vayas, nos vamos a casar, le dice así, ¿verdad? Nos vamos a casar, le dice. Y así fue, se casaron, ¿verdad? Entonces, realmente, pero sí pienso yo de que para la mujer, la hija de Dios que tiene un esposo que es inconverso, no es fácil. Pero esa es la cruz, ¿o no es esa la cruz, hermano? Y cuando la hermana se bautiza teniendo un esposo que es inconverso, sabe de que esa va a ser su cruz con la cual va a tener que, hermano, luchar hasta que aquel hombre de repente se muera. Señor, cámbiame a este hombre, dice. Así le pedía a una hermana, cámbiame a este hombre, cámbiame a este hombre. Y mira, un día lo atropelló un carro y murió el hombre. Bueno, ahí está la mujer que es virtuosa. Las bendiciones de Dios están con ella. Las promesas de Dios están dispuestas para ellas. Pero hay muchas cosas que se tienen que hacer. Miren lo que dice allí el comentario. Allí vamos a ver algo, otros detalles. Dice, ha finalizado una escuela femenil más. Debemos hacer un ¿qué dice? Análisis. Y evaluar nuestro aprendizaje en cada lección. ¿Cuánto ha crecido usted como hija de Dios? Descubriéndose a sí misma, dice ahí, ¿verdad? ¿Tuvo usted la capacidad de qué dice? De perdonar y agradecer a sus progenitores. Oiga, pero ¿y si todavía no ha perdonado? Es un problema, ¿verdad? ¿Ha tenido usted la capacidad de perdonar y agradecer a sus progenitores? ¿Descubrió las secuelas de su autoestima en su infancia? ¿Clasificó sus temores y miedos? ¿Ha mejorado la forma de comunicarse con quién dice? Con su pareja y el de su familia. Decía que qué tremendo, ¿verdad? Dice que como hoy de todo sacan, ¿verdad? En las redes sociales, cómo los esposos se tratan el uno al otro. El hombre así, bien gordito, ¿verdad? Y ella le dice, mi seco, le dice. Y ese, no había donde. Sí, mi seco, y si es flaquito, mi gordo, le dice.
Fíjate usted. Pero ha aprendido usted porque aquí viene hablando, mire, ha mejorado su forma de comunicarse. ¿Con quién? Dice, con su pareja. Dice aquí, mire, y su familia. Es bien importante que sepamos cómo nos vamos a comunicar con nuestros hijos, con sus esposos, con nuestras esposas. Dice aquí, mire, no, dice, estoy trabajando en la conversión de ¿qué dice? De mis pensamientos, de negativos ¿a qué, hermanas? A positivos. Porque, hermanos, de verdad que a veces tenemos una mente, pero ¿cómo es nuestra mente, hermano? Bien, pero bien alcanzativa. Sí, a veces tenemos una mente, pero malísima. Dice, no nos cansemos de trabajar en nosotros mismos, para mejorar, para cambiar y renovarnos del espíritu de nuestra mente, despojándonos del viejo hombre, de las viejas costumbres, rudimientos de ¿qué dice? Del pasado. Hay que descartar todo aquello, hermanos, que ha venido afectando a nuestra vida en términos ¿qué? En términos generales. En términos generales. Allí aparece Efesios 4:22 al 23, ¿verdad? En cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol, despójense. Cuando en la mente de una mujer hay pensamientos positivos, entonces es que alcanza la bendición de ¿quién, hermanos? La bendición del Señor. Así con Abigail, él le dijo, bendito tu razonamiento y bendito seas, ¿qué dice? Tú, 1 Samuel 25, Abigail, la que tenía el esposo, ¿cómo llamaba el esposo de Abigail, hermanas? Nabal, ¿verdad? ¿Qué significa Nabal, hermanas? Insensato. ¿Por qué dice que significa insensato? Porque dice, como es su nombre, dice, así es él, dice, insensato. Así dijo, ¿verdad, hermana Ceci? Así dijo, ¿no? Así digo, ¿verdad? Ella con sabiduría divina evitó que el rey David derramara sangre de su esposo Nabal. ¿Y qué más dice? Y sus criados. Imagina qué mujer, ¿verdad? Qué mujer. Podemos mencionar, dice, a una valiente dama, jueza de Israel, llamada Débora, que llamó a Barak a que fuera a cumplir una misión y matar a Javín. Barak tuvo inseguridad en sí mismo y le dijo, si tú vas conmigo, le dice, voy, pero solo, ¿qué dice? No iré. Admiramos el valor y confianza en sí mismo que el Todopoderoso había depositado ¿en quién, hermanos? En Débora. Gran mujer de Dios, ¿o no, hermanos? Mire. Sí, mire, gran mujer. Porque el hombre, ¿qué pasaba? Tenía ¿qué, hermanos? Tenía temor, tenía miedo. Pero Débora, hermanos, era una mujer, ¿verdad? Que confiaba ¿en quién, hermanos? Que confiaba en las promesas de Dios. Que confiaba en las promesas de Dios. Usted nunca ha visto a su esposo preocupado porque tal vez ya vio que lo que él está percibiendo en sus ganancias, en su trabajo, no alcanza. Y los compromisos que hay en casa cada día se van haciendo mucho más grandes. Usted ya lo ha visto preocupado, angustiado. ¿Qué le ha dicho usted, hermana? ¿Qué le ha dicho? Anda a trabajar más. Así le dice. Anda a trabajar más. O cambiate de trabajo. ¿Verdad? Y le dice el hombre, pues sí, pero mira, es que me ofrecen un trabajo de que hay que trabajar el sábado. Ah, pues sí, pero y si no, ¿cómo vamos a salir adelante, pues? Mira, hermana, es increíble, pero han habido hombres, trabajadores en la obra del Señor, que ante las aflicciones de este mundo, problemas económicos, problemas, hermanos, de diferentes índoles, ¿sabe qué? Han dejado de servir ¿a quién? Al Señor. ¿Y sus esposas? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba la ayuda idónea? Es allí donde la mujer juega un papel como, hermanas, importante en el desenvolvimiento del trabajo
dentro de la obra del Señor, ¿verdad? Dentro del trabajo de la obra del Señor. Mire qué interesante, ¿verdad? Aquí habla de Débora. Dice, usted, mi hermana, puede ser el ¿qué? Una Abigail. ¿Como quién le gustaría ser a usted, hermana? ¿Como Abigail? ¿Como cuál otra mujer? ¿Como Débora? Jael, dicen las hermanas, ¿verdad? ¿Como quién? Como Esther, ¿verdad? ¿Qué significa Esther, hermanas? Estrella, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Sara? ¿Qué significa Sara, hermano? Princesa, ¿verdad? Mire usted qué belleza, ¿verdad? Mire, dice Abigail, sabia, prudente, y ¿qué más dice? Diligente, o una Débora, ¿qué? Valiente, y ¿qué más? Decidida y comprometida con la misión encomendada. Ese es el carácter de mujer que debe de, ¿el qué? Construir, hermana, usted como hija de Dios, que es coheredera de la gracia de Dios, que Dios ha depositado su espíritu sobre usted. Y debe de ser un bastión, ¿para qué? Para su esposo, para su hogar, para su familia. También ¿para qué más? Para la iglesia, para la comunidad que está alrededor suyo, allí donde vive. Dice, estas mujeres ya están listas para recibir las promesas del Señor. No se queda atrás. Ahí aparece ¿quién, hermanos? Ana. ¿Quién más? Sara. También recibirán la promesa del Señor. Les abrió la matriz y les cumplió sus peticiones. Mire, estamos listas, dice, para recibir y abrazar el ¿qué dice? Las promesas. Las promesas del Señor, ¿cómo son, hermanas? ¿Cómo son las promesas del Señor? Son fieles y son ¿qué, hermanos? Son verdaderas. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Dice, soltemos el pasado y así tendremos los brazos libres para abrazar el ¿qué dice? El futuro. Y seamos fieles ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y tendremos ¿qué? Tendremos la corona de ¿qué? De la vida eterna. Pero allí está, ¿verdad? Dice allí en la escuelita, ¿estamos listas? ¿Para qué? Para recibir las promesas de Dios. Todo depende en primer lugar de qué tanto nosotros nos conozcamos. De ahí depende todo. Y en términos generales, usted tiene la virtud de Dios, usted tiene la gracia de Dios, usted tiene el sello del Espíritu Santo. Es una hija de ¿quién? Es una hija de Dios. Y por lo tanto, ¿cómo debe de ser la hija de Dios, hermano? Optimista, ¿verdad? Optimista. Debe de tener un pensamiento como positivo. Debe de ser sabia. Debe de ser, ¿qué más? Inteligente. Debe de ser prudente. Debe de ser humilde. Debe de ser mansa. Debe de ser conforme. ¿O no, hermanas? Conforme, agradecida ¿con quién? Con el Señor, hermanos. Lo que no tengo hoy no es porque, hermanos, no es porque quizás no esté a nuestro alcance obtenerlo, sino porque Dios no nos lo ha querido dar. Un número uno o número dos es que Dios tenga cosas mejores preparadas para ¿quiénes? Para nosotros, para nosotros. Pero mientras tanto debemos de seguir trabajando y construyendo un carácter, irnos imponiendo ante cada situación difícil que se nos presenta. Bueno, aquí viene de una actividad, ¿verdad? Esa no la vamos a hacer. Bien, ¿algún comentario que quieran agregar, hermanas, a esta escuelita? Muy hermosa, ya como un cierre de trimestre, ¿verdad? Como un cierre de escuela, de esta escuela tan especial que hemos tenido. ¿Algún comentario que quieran hacer, hermanas? No, bueno. Díganme. Vaya, usted ha escrito algo. Pásele el micrófono a nuestra hermana. Unos. Paz, hermanas. Aquí está donde dice actividad. Dice el último párrafo cuando dice: en cuanto es
el porcentaje que avancé en este trimestre en mi autoconocimiento. Autoconocimiento es cuando uno se conoce a sí mismo, ¿verdad? Eso he entendido yo. Entonces puse yo, teme a Dios, porque esto es el todo del hombre. Y seguí escribiendo otras palabras. Dice, bueno, como aquí se hablaba de las cosas que a nosotros nos estorba para ser hijas de Dios y para estar conscientes de lo que somos con los defectos de carácter que tenemos, dice, resentimiento, inseguridad, miedos, iras, odios, escapes, críticas, habladurías, envidias, dice, desagradecidos, inconformidad y selectivos. Esos son unos de los cuantos, ¿verdad? Y dice, y con todos estos defectos de carácter, Dios me ha dado la oportunidad de aceptarlos como son, porque debo convivir, debo cambiar, dice, la que debo cambiar soy yo, para ser una nueva persona y para vivir en sabiduría y bendición. Porque la verdad es que a veces nosotros nos fijamos en los demás y más en los defectos, ¿verdad? Y no en las virtudes. Entonces, pero con todo esto, Dios nos da la oportunidad de cambiar nosotros mismas, de cambiar yo, ¿verdad? Si yo me fijo en todas estas cosas, yo soy la que debo de cambiar y aceptar a las personas tal como son, porque cada quien debe de trabajar con su problema. Y entonces, y bueno, aprovechar, dice que soy una nueva persona para vivir en sabiduría y en bendición, ¿verdad? Eso es lo que yo sentí en mi pensamiento y eso escribí aquí. No sé si serviría para mucho o algo, pero bien, bueno, yo pienso que es bonito tener esos pensamientos porque uno se los hace para uno mismo, ¿verdad? Yo lo hice para mí y se los comparto a ustedes. Paz, hermanos. Gracias, hermano. Bien, hermanas, pónganse en pie, vamos a pasar a mis hermanas quienes van a cantar una alabanza para luego continuar con el programa que tenemos.